Hola a todos, buenos días. No sé, Joana, si me cuentas si podemos ir empezando. Veo que ya hay pues suficientes personas en la sala. Y si me escuchan bien, por favor, me avise si se oye bien y se ve bien la presentación. Listo, Doc, ya comenzó también la grabación. Se escucha y se ve bien. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión pues, de los miércoles, que es el Ateneo. Crean pues que para nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad, sabiendo pues que tantas personas invitadas y queremos pues presentarles algo que sea útil para ustedes pues, y en lo posible revisar la evidencia disponible de lo que vamos a presentar. Cuando uno empieza pues, a ver qué va a presentar de Ateneo, pues, a veces tiene ideas en la cabeza, pero cuando usted empieza a buscar pues, bibliografía y cosas nuevas para presentar, a veces se topa con ciertos artículos que dicen, no, mejor voy a hablar de esto. Eso me pasó esta vez. Ya les vamos a mostrar pues, de dónde salió la idea, pero el título de la charla de hoy es cómo mejorar el resultado perinatal del embarazo gemelar. Y me atreví a ponerle este otro interrogatorio de que tenemos evidencia. Van a ver que la evidencia a veces es corta. Sin embargo, pues antes de comenzar quiero explicarles que yo hoy no voy a hablar de embarazo gemelar. No les voy a explicar cómo se hace el diagnóstico de corionicidad, ni cuándo se forma el monocorial, el bicorial, etcétera. Y tampoco voy a hablar de las complicaciones del embarazo monocorial. Yo creo que esos son temas pues, que se salen de la presentación, no nos alcanzaría el tiempo, son temas aparte. Simplemente, como algunos sabrán, pues estoy trabajando en un sitio nuevo y empecé a ver algunas conductas que antes no eran muy comunes para mí. Y empecé a preguntarme, bueno, ¿esto en verdad sirve? ¿Qué evidencia hay al respecto? Y hablando pues de embarazo gemelar. Antes de comenzar, quiero pues decir que no tengo ningún conflicto de interés. ¿Por qué pongo esto? Porque me voy a adelantar a una de las conclusiones. Una de las conclusiones es que a estos pacientes les mejora el pronóstico cuando son manejados pues, por grupos de medicina de alto riesgo, no queriendo decir esto, y por esto hago la declaración, que nos quedamos quedar contra los pacientes gemelares, pues los especialistas en medicina materno-fetal, pero sí, pues la idea es concientizarlos a ustedes. La importancia es que el manejo de estas pacientes las hagan grupos de manejo de alto riesgo con experiencia pues, en embarazo gemelar y que tengan pues, experiencia en ecografía de este tipo de niños. Muy bien, como les decía, lo primero la razón por la que voy a presentar esto es que salió esta presentación, este informe, este reporte, que es de un programa pues, de vigilancia epidemiológica de mortalidad materna y neonatal en Londres. Es un reporte del año pasado. Y ellos hicieron énfasis en las muertes de los embarazos gemelares. Hicieron pues su reporte de que se morían. Les repito nuevamente, eso es un programa hecho en el Reino Unido, pues todo lo que forma la Gran Bretaña, el Reino Unido. Pero salió luego un artículo, este artículo de opinión, donde ellos dicen, bueno, ¿qué cosas hay importantes de este informe que podamos mejorar la mortalidad pues, y los mortinatos de los embarazos gemelares? ¿Y por qué esto? Pues, a pesar de los avances que han habido, este trabajo se hizo entre el 2014 y el 2019, ellos dicen pues que a pesar de todo lo que se ha mejorado, los gemelares siguen teniendo el doble de mortalidad comparado con los embarazos únicos. Y una cosa que llama aún más la atención, y es que ellos cuando hacen el análisis de estas muertes, miren lo que encuentran, que el 50% de estos niños que se murieron, de estos gemelares, o uno o los dos, vamos a ver eso más adelante, se detectó algún déficit de atención. O sea, algo que pudo haber impactado, que pudo haber mejorado el pronóstico y que estos niños no hubieran muerto. Entonces yo me pregunté ese día, bueno, si eso está pasando en Londres, probablemente en nuestro medio, pues, estemos en algo similar o inclusive, pues, no sabemos, peor. Entonces esta fue la motivación. ¿Qué podemos hacer para que esta mortalidad no siga siendo tan alta e intente acercarse más a la del embarazo único? Ellos, pues, encuentran en el reporte, pues, empezando ya como tal, cuáles fueron las causas de que se murieran estos gemelitos, de que hubiera más mortinatos y más muertes neonatales. Entonces, la primera, y por eso la subrayo, es un poquito la que le voy a hacer un poquito más de énfasis, y es el parto prematuro. Para todos saben esto, una de las principales complicaciones de los embarazos gemelares es el parto pretérmino, y a su vez es la principal causa de que estos niños se mueran. Entonces vamos a hablar un poquito más de parto pretérmino.
La segunda causa es la restricción del crecimiento. Recuerden que en los embarazos gemelares, sobre todo en los embarazos monocoriales, la restricción del crecimiento se presenta pues, por otro tipo de razones un poco diferentes a las de la restricción del embarazo único, pero también se mueren de preeclampsia. Obviamente, aunque son menos las complicaciones del monocorial, y ellos, por ejemplo, hablan también de las complicaciones que le presenta a este grupo de pacientes la diabetes gestacional, porque sabemos también que por tener 2 bebés, pues la tasa de diabetes es mayor en ellos. Entonces, vamos a hacer énfasis como en parto pretérmino, como les mencioné. Como les decía, la principal causa de muerte de los gemelitos es el parto prematuro. 2 de cada 3 muertos se presentan antes de las 28 semanas, o sea, por nacer antes de las 28 semanas, mientras que si el niño nace a término, pues la mortalidad ya es más baja, es solamente 1 de cada 20. Cuando es un embarazo monocorial, 3 de cada 4 embarazos de esos se mueren los 2 cuando es monocorial y la mitad cuando es bicorial, teniendo pues como esta causa, como la principal causa de muerte. Ellos dicen, bueno, debemos hacer algo en tamizaje, o sea, en detección temprana y también en prevención. Entonces vamos a hablar, ahí sí voy a hacer aquí un paréntesis, que tenemos para tamizar y para intentar prevenir estos partos prematuros. Entonces aquí voy a hablar saliéndome un poquito pues, del artículo. Lo que tenemos para tamizaje, pues hay varias posibilidades. Una de ellas es la fibronectina, otra es, se ha ensayado la vigilancia de la actividad uterina en la casa. Hasta año les ponen unos monitoreos en la casa para mirar qué actividad uterina pueden presentar y otros, pero a lo que voy pues, de manera muy resumida es que nada de eso ha demostrado ser útil. Lo único que pareciera tener algún tipo de utilidad es la cervicometría, o sea, medirles el cuello entre la semana 20 y 24, con una salvedad. La cervicometría, aunque tiene un desempeño pobre, pues no podemos decir que es la mejor herramienta, inclusive es peor para los gemelitos, o sea, es una herramienta que puede ser mejor en los embarazos únicos, pero que como vamos a ver más adelante, tiene alguna capacidad pues, de predicción de parto prematuro en los gemelos, cuando se realiza entre la semana 20 y 24. Ahora la segunda pregunta que siempre nos hacemos, bueno, entonces, ¿cuál es el punto de corte para definir alto riesgo? Ellos han encontrado, pues la evidencia que aquí les tengo referenciada, que cuando se usa 20 milímetros como punto de corte 20 o menos, se mejora la capacidad de predicción de parto prematuro entre las 32 y las 34 semanas. Cuando se usa menos de 25, se mejora la tasa de predicción antes de la semana 28. Como ya dijimos que la mayor cantidad de niños se mueren en esta época, por debajo de la semana 28, yo pensaría, y así lo recomiendan pues la mayoría de estas guías, usar ese punto de corte de 25 milímetros. Cuando uno empieza pues, a leer esto de los artículos, entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿cuál es la idea de detectarlo a tiempo si no tenemos ninguna intervención? Entonces ellos siempre dicen eso, bueno, no hay ninguna intervención efectiva, vamos adelante, vamos a ver eso, que me sirva para prevenir este parto prematuro. Entonces yo para qué me gastar una plata midiendo un cuello si no tengo nada que ofrecerles. Y me llama mucho la atención que encontraron en este estudio que estos niños, 1/3 de esos embarazos gemelares, no recibían esteroides. Todos sabemos que una de las medidas más importantes para disminuir la mortalidad en parto prematuro son los esteroides y también el sulfato de magnesio. Ellos pues explicaban ahí que muchas de las razones para que estos niños se quedaran sin esteroides al momento del parto es que llegaban a estadios ya muy avanzados, cuando ya el esteroide pues no iba a tener ningún efecto, no alcanzaban a ponérselo, y igual con el sulfato de magnesio, haciendo una claridad que lo que más se le olvidaba a los médicos poner era el sulfato de magnesio. Recuerden que el sulfato de magnesio se ha demostrado que en menores de 32 semanas mejora el resultado perinatal. Entonces ellos, por ejemplo, dicen, bueno, entonces la cervicometría me serviría para estar más atento con estas señoras, las señoras que tienen un riesgo de parto prematuro, para que consulten de manera más temprana, para explicarles signos de alarma y que estas señoras al menos se beneficien del uso de los esteroides y del sulfato de magnesio. Viéndolo desde ese punto de vista, pues yo creería que está justificado pues, la medida del cuello entre la semana 20 y 24 para estadificar el riesgo, para clasificar el riesgo de estas señoras y ver si son de riesgo alto o bajo. Vuelvo y les insisto, esta herramienta pues no es perfecta, tiene sus falsos positivos, falsos negativos, pero es lo que tenemos y nos puede ayudar. También es importante recordarles que en las guías de la SUOP, que es la Sociedad pues, de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, ellos recomiendan como una práctica buena hacer este tipo de tamizajes, es evaluar el cuello de la semana 20 a la 24. Esto que pongo aquí de no útil en múltiples no es que sea no útil en embarazos de más de 2 gemelos, en eso no hay estudios.
Lo que digo es que algunos artículos o algunas personas, inclusive a esta carta, le hicieron unas preguntas y ellos decían, no, venga, pero es que no solamente midamos el cuello a las 20 semanas, midámoslo cada 2 semanas, porque si se va cortando, pues eso se va aumentando el riesgo. Pues tendría mucha lógica ese planteamiento, pero no hay evidencia, o sí, hay evidencia que dice que eso no tiene utilidad. O sea, usted lo va a medir a las 20 a 24, pero estarlo midiendo cada 2 semanas no mejora la tasa de predicción. Uno pensaría pues que debería ser así, pero no hay evidencia que no es necesario hacer cada 2 semanas, como uno ve que plantean algunos esquemas de manejo que uno ve en las ciudades, cervicometría cada 2 semanas, y eso se ha demostrado que no es útil. Lo que puede mejorar un poco, y se recomienda por la guía, es evaluar el cuello entre la semana 20 y 24 usando este punto de corte. Muy bien, esto es en cuanto a tamizaje, a capacidad pues, de evaluar y clasificar el riesgo. Ahora vamos a hablar un poco de qué pudiéramos hacer, aparte pues, de lo que dijimos, estar atentos a las señoras para que consulten a tiempo y reciban el esteroide y el sulfato de magnesio. Entonces, vuelvo a lo mismo. Este tema yo creo que lo hemos discutido recientemente. Yo creo que vimos una clase magistral que nos dio el doctor Edgar hablando de progesterona. Desafortunadamente, la evidencia no es concluyente. Pareciera que sí, pareciera que no. Pero les quiero traer ese artículo que salió este año. Este artículo es un artículo hecho por el grupo de Romero y de Nicolaides. La vez pasada nos recordaba el doctor Edgar que casi siempre los artículos que envían son los que presentaban ellos, los otros no. Sin embargo, este artículo lo traigo es porque hubo una discusión con uno de los estudios que ellos metieron en el metaanálisis previo. Ellos dicen, no, saquemos ese estudio, porque al parecer ese estudio tenía algunos sesgos, y metió unos estudios pues, más nuevos. Lo que ellos encontraron es que en estos estudios, mírenlo, aquí está, al parecer pues sí hay una mejora, o sea, hay una disminución en la tasa de parto prematuro, cuando se usa progesterona en los cuellos que miden menos de 25 milímetros. O sea, les miden el cuello, el grupo que tiene menos de 25, estos pues, son nuestros estudios. Les aplicaron progesterona y demostraron que había un beneficio, como pueden ver aquí, que no pasa por el 1, en la aplicación de la progesterona. Esta tabla que hay aquí al lado para mostrarles, ellos no demostraron evidencia en partos de menos de 35, 36 o 37, pero sí que había beneficio en los embarazos de 34 hacia abajo, o sea, menos de 28, menos de 30, 32 y hasta 34 semanas. Que digamos que eso es lo ideal, o sea, estos son los niños que se nos van a morir. Un niño de más de 35 semanas pues va a tener un chance de sobrevida muy alto actualmente en las UCI nuevas, con este número necesario a tratar, que es un número relativamente pues, bajo, o muy bajo. Sin embargo, y todo el mundo lo ha mencionado, estos son metaanálisis, no es un estudio único que demuestre ese beneficio, y miren que está principalmente arrastrado pues, por este trabajo. Ellos dicen que hay un trabajo en fase de reclutamiento en este momento, que es el Prospect. Se espera que este trabajo salga para el 2025. Entonces, yo sé que la evidencia actualmente, como lo mencioné, no es muy concluyente, pero pareciera haber indicios que estas señoras se benefician del uso de progesterona. Esperemos a ver, nos tocará esperar este trabajo del 2025, que va a evaluar no solamente el uso de la progesterona, sino algo de lo que va a hablar más adelante, que es el uso del pesario. También pues hay otros artículos. Este artículo me llamó mucho la atención, es un artículo del que se viene hablando hace poco. Ellos dijeron, bueno, entonces no pongamos la progesterona a las 20 semanas, pongámosle a todas de la semana 11 a 14. Y si la ponemos hasta la semana 34, miren que una dosis muy alta, son 600 miligramos al día, entonces reclutaban todas las señoras en esta época, en la época del tamizaje, y les aplicaban la progesterona hasta la semana 34. ¿Qué demostraron ellos? Que no servía. Esa es la conclusión principal. No útil, no hubo aumento, no hubo diferencia en la tasa de parto prematuro, o sea, eso no sirve, pero con los bemoles que esto tiene, porque yo sé pues que esto habría que mirarlo pues con más detalle, la parte metodológica, pero ellos encontraron en el análisis posterior, estos análisis que hacen después de tener los datos, cuando empiezan a desmenuzar a ver qué cosas hay distintas, encontraron algo que llama mucho la atención, es que cuando ese cuello medía menos de 30 milímetros, porque a ellos les midieron el cuello, recuerden que les aplican la progesterona a todas, pero cuando el cuello medía menos de 30 milímetros sí hubo un beneficio. Y aquí podemos ver cómo permanecían más señoras embarazadas, o sea, disminuía el riesgo de parto antes de las 32 semanas. Ellos demostraron eso cuando el cuello medía menos de 30 milímetros. Y algo muy paradójico que uno a veces no entiende muy bien por qué ocurre,
lo contrario, que si el cuello mide más de 30 milímetros, se les aumentaba el riesgo de parto prematuro. ¿Qué decir al respecto? Pues obviamente que habrá que hacer estudios que se basen en esto, que se basen en la evaluación pues en el primer trimestre de los cuellos cortos y ver si en verdad hay algún beneficio. Pero lo dejo pues porque se está hablando mucho de este artículo recientemente y he visto que algunas personas han empezado a usar progesterona. Todavía la evidencia pues no es muy concluyente al respecto. Esto es otra cosa que yo pensaría pues que es de las cosas que he estado viendo con más frecuencia, es el uso de cerclaje. Digamos que este artículo es un poquito más antiguo, pero pareciera o tiene una evidencia mayor, y es cuando el cerclaje se pone de emergencia. ¿Cuáles son estas señoras que llamamos cerclaje de emergencia o que algunos llaman indicado por examen físico? Ese es el nombre pues, que se aconseja actualmente los tipos de cerclajes, y es que son señoras que consultaron antes de 24 semanas o menos con una dilatación asintomática, que llegaban entre 1 y 5 centímetros de dilatación. Y estas señoras se llevaron con el uso de tocolíticos, algunas les ponían antibióticos, les hacían previamente amniocentesis y les ponían un cerclaje, que llamamos cerclaje de emergencia. Este estudio inclusive fue parado antes de tiempo porque demostraron pues, que la utilidad era muy clara, entonces lo pararon antes de reclutar el número total de pacientes y ellos demostraron que se disminuía en un 50% la probabilidad de parto antes de las 28 semanas. Y una cosa más importante, esa mortalidad disminuía hasta un 78%. Entonces esto, pues yo pienso que es de las cosas que sí justifican. Son pocas señoras, en realidad pocas señoras nos llegan así, pero si esta señora nos llega con una indicación de cerclaje de emergencia, pues les digo, menos de 24 semanas con cambios cervicales, serían candidatas al uso de un cerclaje de emergencia. Eso se ha demostrado que les mejora el pronóstico. ¿Qué opinan de qué se sabe de cerclaje en cuellos cortos? Pues también no hay muchos estudios. Este cerclaje que se llama indicado por ecografía es las señoras que generalmente entre la semana 14 a 24 se les ha medido el cuello y ellos encontraron que cuando el cuello medía menos de 15 milímetros, estos pues son metaanálisis, cuando medía menos de 15 milímetros se disminuía el parto prematuro, menos de 32, menos de 34 y menos de 37. Sin embargo, no encontraron disminución de mortalidad. Uno diría, pues claro, son bebés relativamente grandes, más de 32 semanas, que para que se note una disminución en la mortalidad, pues tendría que ser números muy grandes. Pero sí demostraron ellos que había disminución de parto antes de las 37, antes de las 34, 32, pero no antes de las 28. Nos queda aquí pues la duda de qué se pudiera hacer. Algunos lo recomiendan, pero teniendo eso en cuenta, que se disminuye un poco el riesgo de parto prematuro, por no la mortalidad de los neonatos. Este es otro muy importante, se los digo porque es que yo nunca había visto la utilización de pesarios. Actualmente uno ve que en la ciudad está poniendo muchos pesarios, sobre todo en embarazo gemelar, en no gemelar. Hay varios artículos pues, que lo avalan. Este es uno de los metaanálisis más recientes, donde pues, se evaluó varios estudios, etcétera, etcétera. Y ellos aplicaron el pesario de la semana 16 a la 23 en señoras con un cervix menor de 35 milímetros. ¿Qué demostró este estudio? Y muchos estudios más. Inclusive hay un estudio del grupo de Nicolaides, en el cual desafortunadamente iba a participar la universidad y no terminó participando, pero resumiendo es que no hay utilidad, o sea, no es útil. Ya muchos estudios han demostrado pues, que no tiene ninguna utilidad el pesario. Yo sé que hay muchos defensores del pesario diciendo que vean, me da muy bien, yo pongo el pesario, estos niños me hacen de término, pero la evidencia ha demostrado que no es útil. Sin embargo, me llamó mucho la atención, hay mucha controversia al respecto, y es que la mayoría de los trabajos que demuestran que les va muy bien son trabajos españoles, de los que han demostrado pues, que el pesario tiene una utilidad en parto prematuro. Hace poco hubo un congreso virtual y una de estas doctoras muy conocidas hablaba del pesario, y algo que me llamó la atención es que decía que la gente no sabía poner el pesario, que ella le decía muy bien, que tenía la estadística. Yo pues me parece extraño pues que nadie más sepa poner pesarios, que solamente sepan pues los españoles y ni los ingleses ni nadie más. Sin embargo, vuelvo y les digo, hay un trabajo en camino, el PROSPE, que se evalúa en el 2025,
que nos va a decir si el pesario realmente sirve o no. Pues esperamos que nos diga, que nos lleve a una conclusión más clara. Sin embargo, en este momento, desde lo que tenemos como evidencia, no es útil el pesario. Yo pienso que eso es más un placebo para las señoras, para darles tranquilidad, que tenga alguna utilidad, pero lo podemos discutir más adelante si quieren en la parte final. Este es como un cierre pues, de ese paréntesis. Quería mostrarles que hay un parto prematuro. Ya esta es mi opinión personal. Yo creo que justifica en estas señoras evaluar el riesgo de parto prematuro con la cervicometría. No solamente pues porque dijimos que le podemos dar progesterona y estas otras cosas que no tienen tanta evidencia, pero sí para clasificarles el riesgo. Explicarle a las señoras que tienen riesgo de parto prematuro, que consulten a tiempo si sienten tales síntomas, de pronto remitirlas a un sitio de atención, etc. Entonces yo pensaría que sí justifica hacer cervicometría. Les recuerdo que lo recomiendo entre sus días de práctica. Ya lo otro, creo que el cerclaje en las señoras que llegan asintomáticas con dilatación también ha demostrado tener una evidencia, y hay una evidencia débil con el uso de la progesterona, que yo pensaría pues que por ahora yo lo utilizaría. Como les digo, es mi apreciación personal, pues porque parece que hay algún tipo de beneficio, no se ha demostrado pues ningún riesgo, pero tenemos que esperar el proceso para hablar con más certeza de esto. Pero sí, insisto, parece haber algún beneficio con el uso de progesterona en ciertos escenarios. Muy bien, entonces esta es la parte de parto prematuro, vuelvo y les digo, al final vamos a hacer pues otras conclusiones, pero eso es lo que tenemos para mejorar el pronóstico en estos niños. Lo otro, que ellos hacen un énfasis muy importante, es que ellos encontraron un déficit, y vuelvo y digo, esto es en Londres, en cuanto a la vigilancia ecográfica. Ellos encontraron varias falencias al respecto, que ellos dicen hubiera mejorado el pronóstico neonatal. Ellos hablan mucho de esto, del etiquetado erróneo del gemelar, o sea, decir, no están hablando de corionicidad, sino decir cuál es el BB1 y cuál es el BB2, porque si esto se hace de manera indistinta, cuando empiezan a medirse se confunden quién es quién, entonces una gráfica grande, en otra chiquita, entonces ellos insisten mucho en que usted diga cuál es el BB1, cuál es el BB2, y siempre se mantenga eso en todas las ecografías para mirar adecuadamente el crecimiento de estos bebés. Entonces es una cosa que se puede mejorar. Eso no lo mencionan mucho, pero en nuestro medio sí pasa con frecuencia. Creo que todos ustedes han visto las presentaciones del doctor Edgar cuando nos muestra esos casos de niños con ecografías tempranas que le ven la membrana de separación, pues el amnios, y los catalogan como bicoriales, y luego llegan a la semana 18-20 con un síndrome de transfusión severo, con muerte de algunos de los bebés, o partos inminentes por el polidramnios, cuando esas señoras, si se hubieran hecho una buena determinación de la corionicidad, se hubieran pues mejorado. Entonces esto es importantísimo. Yo pienso que no, como les dije, no voy a hablar de cómo se hace, pero sí que la persona pues que está haciendo ecografía en gemelos tenga esto muy claro, porque es que esto es lo que realmente en ecografía divide cómo es el manejo de estos niños y le da una importancia muy grande a dónde y con qué frecuencia debe ser evaluado. Otra cosa que ellos encontraron en Londres es que había una inadecuada evaluación del crecimiento y de la evaluación Doppler. O sea, ellos decían, no se les hacen los Doppler que necesita y no los hacen bien hechos. Aquí no voy a decir nada más. Como ustedes sabrán, en nuestro medio a veces estamos en las mismas. O sea, evaluación del crecimiento inadecuada, Doppler inadecuados, etc. Otra que ellos encontraron, y que vuelvo y les digo, en nuestro medio también es frecuente, afortunadamente pues es una complicación rara, pero el diagnóstico tardío del síndrome de transfusión feto-fetal. Cuando hablo de tardío, es que son señoras que nos llegan, porque nos ha tocado, llegan ya a urgencias con unos polidramios severos, en trabajo de parto avanzado, y con un bebecito ya muerto o perimorte, en donde ya hay muy poco que hacer, y termina con la muerte de los dos. Todos ustedes saben que el manejo temprano de este síndrome de transfusión feto-fetal por medio del láser mejora drásticamente el pronóstico y la sobrevida de ambos fetos. En nuestra ciudad tenemos disponibilidad de este tipo de tecnologías en la clínica bolivariana. Ellos hacen intervencionismo en embarazo gemelar, entonces si hacemos un diagnóstico temprano la podemos remitir y mejorar el pronóstico. Lo otro, esto hace parte pues, de lo mismo, la remisión tardía. Estos niños se remiten ya cuando hay poco que ofrecerles o está muy adelantado el trabajo de parto. Les insisto, esto fue lo que hallaron en este informe, cosas que podemos mejorar, y la conclusión de ellos es esta, pues se debe hacer un manejo por un equipo experto. Los embarazos gemelares, créanme que son de alto riesgo, los monocoriales mucho más,
Entonces ellos insisten en que el que maneje estos tipos de embarazos sean personas expertas y hacen mucho énfasis en esto, en el manejo multidisciplinario, que incluye no solamente pues, al especialista en medicina materno-fetal, sino también al neonatólogo, al obstetra, etcétera, etcétera. Pero sí es importante pues, que sea un manejo por un grupo de alto riesgo que tenga experiencia en el manejo de gemelos. No voy a, pues, como aquí tantos estudiantes e internos, pues no es hacer propaganda ni ninguna apología, pero para que ellos sepan dónde hay equipos de expertos en manejo de embarazos gemelares, pues está la Clínica Bolivariana, como ya lo mencioné, está la Clínica del Prado, que tiene un grupo de manejo de alto riesgo importante, está también Corpo Diagnóstico, que es un centro donde se dedica al manejo de estos embarazos de alto riesgo y está conformado por especialistas en medicina materno-fetal. Y me perdonan si olvido alguno porque hay unas personas nuevas, pero también Sommer en Río Negro también tienen manejo en esto. Y en general lo que hacemos en estos sitios es hacer una evaluación adecuada y cuando definimos que requiere algún tipo de intervención, lo remitimos a la Clínica Bolivariana, que es la clínica pues, con experiencia, con personal capacitado y con los equipos para hacer este tipo de manejos que requieran intervencionismo. Vuelvo y les digo, por eso no tengo conflicto de interés, no estoy haciendo ninguna apología, pero dándoles información de dónde hay grupos de experticia en el manejo de estos niños, sobre todo los complicados. Para recordarles, estas son las guías de ultrasonido que son desde el 2016, pues ya tienen varios años. Miren que en embarazo bicorial, lo primero pues vuelvo les insisto, es hacer un adecuado diagnóstico. En embarazo bicorial se hace la ecografía de tamizaje. En esa ecografía se va a lo que ellos llaman labeling, a decir cuál es el 1 y cuál es el 2. Se va a hablar de la corionicidad, importantísimo, y se va a detectar la gestacional. Se hace peloto, se hacen tamizajes, ustedes saben, y luego se hace la ecografía de detalle anatómico, la de tercer nivel, y luego se evalúan cada 4 semanas, doctores, evaluando la biometría, el líquido amniótico, si es necesario hacer Doppler, etcétera, y se hace cada 4 semanas hasta el parto, que se aconsejan estos bebés alrededor de las 37 semanas. En el embarazo monocorial, como les mencioné, estos niños pues tienen más riesgos, ya ustedes lo saben, y estos niños a partir de la semana 14 se aconseja que sean vistos cada 2 semanas. Yo sé que algunos dicen eso es mucho, eso es muy seguido, eso es para hacer dinero, pero no. Estos niños se complican mucho, tienen un riesgo muy alto de esas complicaciones del embarazo monocorial y de la restricción del crecimiento, y se sabe que una detección temprana les mejora el pronóstico. Entonces, a cada 2 semanas vamos a ver cómo están creciendo. Entre la semana 24 les vamos a medir el cuello, de la 20 a la 24, 20 semanas vamos a medirles el cervix y vamos a hacer una vigilancia. En general, estos embarazos monocoriales se llevan hasta las 36 semanas. Pero les insisto, esto es muy importante, el seguimiento ecográfico que se le debe hacer a este tipo de embarazos. Y primordial, primera ecografía, alguien con entrenamiento para que nos defina con claridad la corionicidad. No tiene pues presentación que actualmente estos bebés se van después en un diagnóstico de corionicidad en el primer trimestre. Esa es la parte pues de ecografía. En esto no me voy a detener, no me voy a detener mucho en esto, ustedes ya lo saben, todo el mundo lo dice. Uno puede hacer un cálculo individual del riesgo de preeclampsia, hay muchas herramientas, esta es una. Inclusive hay una herramienta gratis, no tienen que estar inscritos ni hacer ningún curso. Esta misma página de la Fetal Medicine Foundation y de otras páginas, no solamente esa, donde usted mete unos datos, peso, talla, embarazo gemelar o no gemelar, antecedentes de la señora y les evalúa el riesgo de preeclampsia. Y las señoras con un riesgo elevado de preeclampsia ya se sabe que se benefician del uso de aspirina. ¿A qué dosis? A 150 miligramos al día, cada noche, a partir de la semana entre la 8 y la 16. O sea, no antes de la 8 porque aumenta el riesgo de abortos, no después de la 16 porque no tiene utilidad. Entonces, entre la 8 y la 16 lo comenzamos generalmente entre la semana 12 a 14 y lo continuamos hasta las 36 semanas. Algunos dicen pues que hasta el parto es suficiente, pero por dificultades pues, con la anestesia, en general uno ve que lo suspenden a las 36 semanas. Sin embargo, la guía NICE, que hace el cálculo del riesgo no de esta manera, no individualizado, sino por factores de riesgo, pone a los gemelos como alto riesgo de preeclampsia y por eso estaría indicado en todos los gemelos darles aspirina. Vuelvo y les digo, la discusión actualmente si es mejor hacerlo individualizado o por factores de riesgo. Lo que recomiendan las guías por ahora es que se haga pues, por factores de riesgo y ser gemelar para la guía NICE es una de las indicaciones de utilizar aspirina.
Les insisto, aparte pues de la prevención, es un diagnóstico temprano y oportuno, vigilancia pues de la presión arterial, teniendo en cuenta que estas señoras tienen mayor riesgo de preeclampsia. Hoy día no me voy a detener en esto, pero esto sí impacta la morbimortalidad de los gemelos y obviamente de la mamá. Realmente esta charla era cortica, voy a terminar aquí con estas recomendaciones. Estas recomendaciones, me perdonan, pero son un copy-paste traducida de las recomendaciones que hace este informe, este informe pues, de vigilancia y mortalidad. Y para ello la primera conclusión, que es el llamado pues, que quiero hacer hoy, es que estos niños sean atendidos por un equipo multidisciplinario, con la experiencia relevante, especializado, les insisto, no estoy diciendo que todas tengan que ir al especialista de medicina materno-fetal ni quedarse con ellas, pero sí grupos de manejo pues, que tengan experiencia en ella, quedarse pues, cuando detectan que no es de alto riesgo seguir manejándolas, etcétera. Pero se ha demostrado, pues eso muestra la evidencia, que cuando estos niños son manejados en estos grupos, en estos equipos, se mejora la morbimortalidad y de los gemelitos. Esta es la principal y la primera conclusión que ellos ponen, que es lo que han demostrado que tiene más importancia para disminuir la mortalidad y la morbilidad de estos niños. Les insisto, el objetivo de esta charla era esa, ¿qué podemos hacer para disminuir la morbimortalidad? Entonces aquí está la primera recomendación. La segunda recomendación es la vigilancia ecográfica detectando complicaciones. Ya les dije cómo se hace. A partir de la semana 20, cada 4 semanas en bicoriales y en los monocoriales cada 2 semanas. También la aspirina profiláctica. Esta es la tercera recomendación, por eso se los mencioné. En las mujeres con mayor riesgo de preeclampsia, ya define usted si lo hace de manera individual o a todos los gemelitos. Esta me parece importante, la revisión por un especialista, una especialista a las 16 semanas para evaluar el riesgo, para decirle, bueno señora, a usted le vamos a hacer esto y esto, como guiar un plan de manejo. Yo pensaría pues que al menos hacer esto es una buena medida, hacerle evaluar por un especialista en medicina materno-fetal que guíe el manejo. Usted se va a quedar en tal sitio porque es monocorial, le necesitamos ver cada 2 semanas, usted tiene un cuello largo, vamos a hacer estos exámenes y si todo sale muy bien va a seguir por esta otra ruta, etcétera, etcétera, pero como que guíe el manejo de estas señoras. Esto me parece muy importante, ellos lo mencionan así, abordar el riesgo de parto prematuro antes de las 24 semanas. Yo creo que esto se refiere, pues, como les mencionaba, al uso de la cervicometría y los factores de riesgo de esta señora. Se ha tenido partos prematuros, etcétera, etcétera. Los factores de riesgo que ustedes conocen, pero aquí también me incluyo y hace parte de las guías el horario del cervix de la semana 20 a la 24. Vuelvo y les digo, así ustedes no tengan mucha evidencia con la progesterona, al menos nos va a permitir catalogar el riesgo y definir cuáles señoras vamos a tener más vigilancia para que al menos pues, reciban esteroides, nazcan en el lugar que tienen que nacer. Recuerden que lo que se ha demostrado que disminuye mortalidad en pretérmino es uso de esteroides, nacer en un sitio que cuente con neonatólogo y con todas las medidas necesarias y el uso del sulfato de magnesio. Y ellos hacen mucho énfasis en la educación a los padres. Miren que lo mencionan como ese riesgo es explicarle a la señora qué puede pasar, cuáles son los síntomas tempranos, etcétera, etcétera, para que consulten a tiempo y los papás hagan parte pues, de ese manejo. La otra es, ya lo mencioné, el diagnóstico temprano del síndrome de transfusión feto-fetal, que ¿cómo se logra? Haciendo ecografías cada 2 semanas en los embarazos monocoriales. Un plan detallado, multidisciplinario, donde se involucre pues, a los neonatólogos, usted dónde debe consultar cuando le den dolores, usted dónde debe hacer su manejo, cada cuánto hay que hacer las ecografías y cómo le garantizamos que se le hagan, etcétera, etcétera, que insisten ellos pues hablando con los papás. De esto yo no tengo mucha experiencia, o sea, ni sé qué experiencia hay en la ciudad, pero ellos lo mencionan, que desde que se pueda retrasar el nacimiento del gemelo sobreviviente, después de que nace un primer gemelo. No tengo mucha experiencia en eso. Ellos obviamente dicen que no haya contraindicaciones, que no haya infección, que no haya sangrado agudo, que el bebé pues, esté con adecuado bienestar, pero lo mencionan pues, en sus recomendaciones. Esto desafortunadamente nosotros no lo hacemos. Y no lo hacemos en parte, pues primero porque el POS no lo permite, no hace parte del POS. Segundo, porque no tenemos las personas con la experiencia suficiente para leer bien estas placentas, que es un examen patológico de alta calidad de la placenta, de los embarazos gemelares complicados. ¿Para qué sirve esto? Para varias razones. Primero, pues para ustedes y por qué se murió ese bebé y explicarle a los papás. Segundo, para tomar medidas preventivas, se me están muriendo los bebés por restricción de crecimiento, etcétera, etcétera. Y yo pienso que si no lo hacemos, pues nunca nadie va a alcanzar la experiencia suficiente para leerlas bien. Entonces, nuestro objetivo es empezar a mandar las placentas de este tipo de gemelitos para que las personas al menos se interesen y empiecen a adquirir experiencia. Pero para este grupo en Londres es muy importante
hacer eso. Y por último, esto pues no menos importante, tener servicios de duelo acompañados pues con trabajo social, con psicóloga, para los papás que han perdido gemelitos, y mejorar la comunicación. Ellos dicen en particular con los padres, o sea, hay que mejorar la comunicación con el neonatólogo, con los compañeros y con los padres, que ellos entiendan pues en qué se están metiendo, en qué se tienen que comprometer, que no se pueden quedar tranquilos, no fui a ecografía, no me hice los exámenes, etcétera, etcétera, porque ellos deben entender que un embarazo gemelar, que a ellos les parece muy bacano, que saben, van a salir de una vez de los 2 hijos que querían tener, pues tienen unos riesgos mayores. Esto es lo que menciona pues la guía. Yo de todos modos antes de terminar quería mostrarles esto. Hay otras medidas que van a mejorar también, que todos sabemos impactan el resultado después del nacimiento. Una de estas es esta tan sencilla: fomentar la lactancia materna. La lactancia materna en gemelitos es más difícil, pero se puede hacer obviamente. Recuerden que hay grupos de apoyo a la lactancia, ayudémonos de ellos. La lactancia, créanme que no es fácil, la mamá tiene que estar muy motivada y tener una buena técnica. Entonces, cosas como estas tan sencillas impactan la mortalidad. ¿Qué otra cosa impacta la mortalidad? Ya lo dijimos, que esos niños tienen crecimiento y desarrollo, que nazcan en el sitio que deben nacer, etcétera, etcétera. Ya eso pues hace parte de otro tema, pero recordar que no solamente la parte prenatal, sino también la parte postnatal la que nos mejora el pronóstico. Esto era pues lo que yo les tenía para hoy. No sé si hay algún comentario, pregunta. Les insisto, mi objetivo no era dar una charla de embarazo gemelar, no era hablar de complicaciones del monocorial, sino mostrar en este artículo qué recomendaciones hacen ellos, que probablemente para nosotros sean útiles para mejorar dicho pronóstico en estos niños. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenga alguna duda. Todo quedó muy claro. O al revés. ¿Me están escuchando? Sí, Doc, sí. Profe. Sí, hola. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué más? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, no, doctor Cortés, como siempre usted tan claro, tan preciso y tan conciso en sus presentaciones. Solamente me queda pues felicitarlo y recalcar lo que usted mencionó en la charla del embarazo múltiple. Es un embarazo de muy alto riesgo, requiere pues una pericia pues en su manejo para evitar precisamente todas esas complicaciones y todas esas, toda la mortalidad que usted menciona. Yo quisiera resaltar pues es la parte del diagnóstico precoz concerniente a la corionicidad, porque seguimos viendo, a pesar de estas capacitaciones, estas charlas, los cursos que hacemos, que sigue existiendo mucho retraso pues en el diagnóstico adecuado y en la corionicidad adecuada de los embarazos, y desafortunadamente se sigue viendo pues algo de morbilidad y mortalidad asociada a un diagnóstico impreciso y a un manejo inadecuado de esos pacientes. Es un llamado para los residentes y para los estudiantes y los internos, que cada vez que vean un embarazo múltiple tienen que exigir desde temprano el nombre y el apellido adecuado de ese embarazo, para así poder orientar adecuadamente a esas pacientes. Ese era mi comentario. Felicitaciones por la actualización que nos trae el doctor Cortés. Profe Hernán, en el chat le hacen una pregunta. Hola, cuéntame, es que no lo estoy viendo. Ya le leo, escribe la doctora Natalia. Buenos días, ¿cada cuánto se debe hacer ecografía Doppler y cervicometría? Como lo mencionaba, la cervicometría, aunque algunos recomiendan hacerla cada 2 semanas en el monocorial, hasta la semana 28 y 32, la guía de SOC no lo recomienda, porque no hay evidencia de que esas cervicometrías múltiples mejoren el resultado. Entonces, de eso no hay evidencia, o mejor dicho, la evidencia dice que no sirve. Entonces, se debe hacer de la semana 20 a la 24, la cervicometría, si usted pues la piensa hacer. Y el Doppler, ya lo mencioné, en el bicorial se hace cada 4 semanas, perdón, y en el monocorial cada 2 semanas. Eso depende pues también de la gestacional, pero en general, por dejarlo de esa manera, evaluación ecográfica cada 2 semanas del monocorial, cada 4 a partir de la 20 en el bicorial.
Doctor Cortés, qué pena, es que se me pasó ahorita mencionar lo que usted decía del pesario, pues sí, es digamos que llamativo el hecho de que los españoles son los únicos pues, que avalan el uso del pesario en este tipo de gestaciones. Usted mencionaba pues los estudios de la fetal medicine. Cuando tuve pues, la oportunidad de estar en Londres, me tocó dirigir pues, o llevar a cabo esa clínica de pesarios de precisamente el estudio de gemelares. Y una de las dificultades grandes que encontrábamos era el retiro del pesario. Eso era un parto adelantado porque el cuello se dematiza y sacar ese pesario era un procedimiento extremadamente doloroso y a veces hasta cruento. Y digamos que eso no influyó pues a la larga en el resultado final del estudio, pero sí era una de las cosas pues que nosotros le teníamos más temor y era precisamente retirar ese pesario porque hagan de cuenta pues que el cuello ejerce como un efecto de corcho de botella de champaña que se vuelve pues como con una, digamos, un hundimiento en la mitad, pero el cuello se vuelve muy edematizado. Entonces, retirar ese pesario era un procedimiento extremadamente doloroso y difícil, tanto para la paciente como para nosotros que lo teníamos que retirar. Ese era el comentario. Pero con respecto al parto pretérmino, ya todos sabemos pues que el embarazo gemelar no tiene soporte en muchas cosas. Probablemente lleguemos a algún aporte al final de estos días o nos terminen concluyendo que realmente para el embarazo múltiple no hay nada útil de momento. Pero vuelvo y les digo que cuando hablamos de utilidad, el manejo terciario o la prevención terciaria, que es evitar que esos niños tengan un peor pronóstico, pues sí ha demostrado mucha utilidad en la mortalidad. Entonces, pues les insisto mucho en la detección temprana para que reciban esteroides, para que sean el sulfato de magnesio, para que nazcan donde tienen que nacer. Eso pues sí es importantísimo que lo tengan presente todos. Listo, doctores, entonces eso era todo lo que les traía para hoy. Les agradezco mucho y que tengan un feliz día. Que estén muy bien.